Hola señores, soy Mauricio Ríos García y este es un nuevo episodio de Poder y Mercado. El futuro del dólar y el petróleo. La crisis de la pandemia del coronavirus, iniciada en el primer trimestre de 2020, tiene muy pocos o casi ningún precedente histórico menor a los 100 años con la gripe española de 1918 y 1919, que se calcula que cobró la vida de entre un 3% y un 6% de la población mundial de entonces. Para inicios de mayo de 2020, la pandemia ha cobrado la vida de casi 250,000 personas alrededor del mundo. Las medidas para tratar de frenar la pandemia, aparentemente con el brote inicial en la ciudad de Wuhan, China, han sido altamente cuestionadas y calificadas como draconianas o excesivamente severas, pues entre otros aspectos se ha observado un control social pocas veces visto en otros lugares del mundo, como las cámaras termográficas y de video con reconocimiento facial en lugares públicos, para identificar a quienes pudieran estar rompiendo la cuarentena forzosa, o el desalojo físico de residencias estudiantiles para habilitarlas como centros hospitalarios. Más aún, luego de observar la manera en que la generalidad de países alrededor del globo ha tratado con la pandemia a medida que ésta avanzaba sobre sus poblaciones, se ha inclinado por medidas más similares a las de China que a países igualmente o más exitosos en combatirla, como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Suecia o República Checa. Han aplicado el confinamiento domiciliario forzoso en la mayoría de casos. Todo esto ha significado un brutal shock de oferta indiscutible que ha cortado a las grandes cadenas de suministro global, traducido incluso en el cierre del espacio aéreo entre Estados Unidos y Europa de manera indefinida, y desde luego provocando una crisis económica global como muy pocas veces se ha visto antes. Para la gente resulta imposible o cada vez más difícil, con el avance de la pandemia, asistir a sus fuentes laborales. ¿Por qué esta crisis es muy distinta a las vividas en las últimas décadas? Porque esta no ha sido causada por un credit crunch, es decir, por una escasez repentina de fondos seguida por una disminución de actividad del sector bancario y financiero y finalmente un impacto en la economía real, como suele suceder con mucha mayor frecuencia. Por lo general, las crisis económicas empiezan por una expansión del crédito y la masa monetaria muy por encima de la cantidad de ahorro real en determinada economía, donde los empresarios son inducidos con niveles de tasas de interés fijadas a niveles artificialmente bajos a realizar una serie de inversiones que de otra manera no serían posibles, pero que tarde o temprano no podrán finalizar, viéndose forzados a ajustarse a una nueva realidad afectando al sector real de la economía. Ahora, en cambio, el sector bancario y financiero, y concretamente los distintos mercados bursátiles alrededor del mundo, están reflejando lo que está sucediendo en la economía real global, que ya se encuentra en el inicio de una muy severa recesión con niveles de desempleo únicamente comparables a los de la Gran Depresión de hace 90 años, en los años 30 del siglo XX. En lo que a medidas económicas concretas se refiere, para enfrentar la crisis, se ha recurrido a una política ampliamente refutada desde la Gran Depresión de los años 30 que mencionamos, y más aún desde la Gran Recesión de 2008, aunque no por eso ha sido suficiente para no embarcarse en nuevos experimentos enfocados únicamente en el muy corto plazo, sin hacer valoración alguna sobre los efectos secundarios que pueda traer. Total, como dice el dicho típicamente keynesiano, en el largo plazo todos estamos muertos. Hablamos del helicóptero del dinero, o llamado helicóptero del dinero, de Ben Bernanke, que fue quien utilizó esta analogía para explicar la manera en que la Reserva Federal afrontó primero el derrumbe del sistema financiero de Estados Unidos en septiembre de 2008 y luego con la generación de empleo durante los siguientes 6 años. De esta manera, Bernanke pretendía, como nunca nadie antes lo había hecho en la historia de la humanidad, crear dinero de la nada para lanzarlo a la economía desde los aires y así estimular la demanda agregada interna, evitando conflictos de interés político por un lado y por el otro, logrando eficiencia en sus políticas
pensando que la inflación consecuente se incrementaría de manera uniforme, previsible y fácilmente controlable a lo largo y ancho de toda la economía, y por tanto, reflotar el nivel general de actividad. Tanto la analogía como la política generaron controversia no solo en Estados Unidos, sino en los niveles políticos, financieros y académicos del resto del mundo, porque se trataba de una medida temeraria que no se había aplicado nunca y que no solucionaba el problema realmente. Además, como advertían muchos, la medida podía eventualmente amenazar el estatus del dólar como moneda internacional de reserva y provocar nuevos y aún mayores sobresaltos como el mismo fin del sistema bancario del mundo como se lo conoció al menos desde Bretton Woods o desde el abandono definitivo del patrón oro por Nixon. Y por si fuera poco, Bernanke se lanzó a semejante experimento teniendo equivocado el diagnóstico previo. Nunca vio la burbuja inmobiliaria. Contrariamente a lo que Bernanke supone, la inyección del dinero de nueva creación en la economía no beneficiará a todos por igual, sino a quienes lo reciban primero. Esto es lo que mejor se conoce como efecto Cantillon. Cuando los últimos en recibir las transferencias de dinero en efectivo acudan a los centros de abasto o los supermercados, encontrarán los precios de lo que todavía pueden comprar por encima del nivel en el que los primeros beneficiarios lo encontraron. Y por otro lado, tampoco se observará un incremento del nivel general de precios para reflotar la economía como se pretende. Cuando Bernanke finalmente entregó la silla en 2014, salió por la puerta grande como un auténtico héroe por supuestamente haber evitado una debacle mayor a la de la Gran Depresión de los años 30, sobre todo por no haber generado inflación, ni mucho menos la hiperinflación que muchos se apresuraron en asegurar que causaría su política de tasas de interés histórica y extraordinariamente bajas durante demasiado tiempo, además de la compra masiva de activos tóxicos del sistema bancario y financiero. ¿Qué pasó realmente con el que luego terminó siendo el mayor experimento monetario keynesiano de estímulo de la demanda más ambicioso de la historia? Pues no solo que sí generó inflación, sino si uno mira a, por ejemplo, el más largo periodo de cotización de acciones de Wall Street, sin una corrección significativa, como la que suele haber cada 7 años aproximadamente, marcando el fin de un ciclo económico y el inicio de otro, como Ludwig von Mises advirtió ya en 1912, prediciendo primero los llamados felices años 20 y luego la Gran Depresión consecuente de 1929, sino que tampoco fue aplicado con una estrategia clara de salida. Además, el mismo motivo por el que se supone que el helicóptero de Bernanke no habría generado inflación es el mismo motivo por el que se supone que nadie habría sido capaz de advertir la burbuja inmobiliaria estadounidense. Al igual que con la torpe y cortoplacista medida keynesiana del Producto Interno Bruto, que deja fuera al menos 2/3 de la facturación total real de la economía, por estar enfocada en el consumo y no en el ahorro capitalizado, el cálculo del IPC no es menos torpe. Para los economistas del intervencionismo o que defienden a sus gobiernos, un incremento uniforme, generalizado y sostenido de los productos de la famosa o de la llamada canasta básica o que están más cercanos al consumo inmediato, constituye inflación. Pero si observan exactamente lo mismo en aquellos sectores productivos no contemplados en tal canasta, como el de la construcción, por ejemplo, no solo sería auge, no solo que le llaman auge, sino que además presuponen que es sostenible. La inflación puede tranquilamente estar justamente en aquellos sectores que se suele considerar como los más seguros, allí donde los economistas convencionales prefieren no mirar, fuera del IPC. Hay mucho más para hablar sobre las consecuencias inflacionarias que tuvo el helicóptero de Bernanke. Sin embargo, en la perspectiva de más largo plazo, hay varios hitos históricos que pueden identificarse en la historia monetaria y del sector bancario y financiero en concreto, desde inicios del siglo XX, y los que más destacan son la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1913, los acuerdos de Bretton Woods en 1944, el abandono definitivo del patrón oro en 1973 y el inicio de la historia del petrodólar en la misma década,
el incremento histórico de tasas de interés de Paul Volcker a inicios de los años 80 y el inicio de la era de tasas de interés extraordinariamente bajas con Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen y ahora Jerome Powell como titulares del mayor banco central del mundo. Con todo esto, entonces, ha vuelto a surgir la misma preocupación que desde 2008 respecto del futuro del dólar a medida que sufre un proceso devaluatorio cada vez más agresivo. Existe la posibilidad de que el dólar termine primero con su estatus de moneda internacional de reserva y luego termine desapareciendo, dando paso a un nuevo orden monetario internacional. Pues sí que existe dicha posibilidad, aunque tal vez por el momento, ahora mismo, tal vez no sea lo más probable a pesar de todo. La sucesión de distintos hechos históricos a lo largo de todo el siglo XX, desde la creación de la Reserva Federal en 1913, ha estado orientada, como no podía ser de otra manera, a la financiación del fisco estadounidense o la voracidad fiscal de distintos gobiernos en aquel país, y desde luego que los bancos y hedge funds amigos del poder que juegan al riesgo moral, lo cual ha causado más que la pérdida del valor del dólar en alrededor de un 95%, es decir, $100 de 1913 en 2019 equivalían apenas a $3,87, de la misma manera en que ningún otro como el propio Banco Central de Bolivia lo hizo entre 1982 y 85 para provocar una de las mayores hiperinflaciones que había conocido el globo hasta entonces. Ahora, este es el momento en el que el petróleo entra en escena para explicar uno de los mayores problemas económicos globales que surge actualmente. El motivo por el cual en Estados Unidos no se generó una hiperinflación luego de que la Reserva Federal creó entre 2008 y 2016 más dinero que en toda su historia anterior para nacionalizar, al menos parcialmente, la banca estadounidense ante la bancarrota de Lehman en 2008, en septiembre de 2008, es parte de otra discusión. Pero a pesar de que no pocos se apresuraron a afirmar que el incremento extraordinario del precio del petróleo por encima de los $140 entre 2003 y sobre todo hasta 2014, se debía al final de la oferta de petróleo. Se habría terminado el petróleo en el mundo y más aún por el proceso de apertura capitalista de las economías de China e India, dicen muchos. Sí que luego de semejante experimento monetario se observó inflación en aquellos activos que se denominan y comercializan en dólares, es decir, en activos reales y materias primas en general. Además que hoy mismo existe suministro de petróleo para décadas en el mundo. Pues contrariamente a lo que la gran generalidad del mundo afirmaba sin temor a equivocaciones de que estábamos más cerca que nunca del fin del petróleo, con lo que se ha ido viendo últimamente, en realidad el último barril de petróleo no costará millones, sino $0. En un artículo publicado ya en noviembre de 2014, titulado La desdolarización internacional avanza, advertía lo siguiente: el intervencionismo internacional estadounidense está provocando que sus adversarios políticos tradicionales también hayan empezado a establecer acuerdos comerciales de largo aliento denominados en monedas distintas del dólar estadounidense, como entre China y Rusia, que podrían incluso establecer sus intercambios en yuanes respaldados en oro, aunque sea de manera parcial. Pues esto siguió lentamente su curso para empezar a convertirse, sobre todo desde 2017, en una de las noticias más importantes de las últimas 4 décadas, al menos, en el ámbito del sistema bancario y financiero internacional, sin temor a equivocaciones ni exageraciones, y es necesario estudiar sus implicaciones. Pero ¿por qué es esto tan importante? Cuando en 2015 publiqué mi primer libro, La década perdida de Occidente, en Madrid, expliqué en detalle que si había un país que con conocimiento de causa sabía que las políticas monetarias de la Reserva Federal desde 2008 no podrían terminar nada bien, era justamente Bolivia. Extrapolé las consecuencias del experimento boliviano al monetizar su deuda masivamente entre el 83 y 85, un proceso mejor conocido de manera coloquial como desdolarización, para explicar la manera en que el sistema monetario y financiero internacional empezaba a desdolarizarse a su vez y por su lado, por su propio proceso de monetización de deuda, el más grande que se ha conocido nunca. La explicación era sencilla.
Si se aplicaba la ley de utilidad marginal decreciente a la producción de dinero, ya sea en Bolivia en los años 80 o en Estados Unidos y el resto del mundo actualmente y desde 2008, se entendería muy fácilmente por qué el dólar, al perder valor conforme era artificialmente abundante, tenía sus días contados como moneda internacional de reserva. Desde que Estados Unidos abandonó el último vínculo que tenía con un respaldo real como el oro en 1971, el público empezaría a buscar espontánea y paulatinamente un valor real que respaldara cada una de sus transacciones comerciales. De hecho, en el año 2000, el mundo estaba dolarizado en un 70% aproximadamente, pero hasta hace apenas 3 años, las reservas internacionales denominadas en dólares eran de menos del 60%, y con los acuerdos entre Rusia y China, el proceso ya empezaba a acelerarse sin lugar a dudas hasta el 49%, o al menos muy cerca del 49%, aunque recientemente las cosas han estado cambiando nuevamente. Más aún, desde que Richard Nixon terminó de abandonar el patrón oro en 1971, estableció un acuerdo para que el petróleo que produjera Medio Oriente estuviera denominado en dólares para sostener su cotización y, por tanto, su condición de moneda internacional de reserva, a cambio de que Estados Unidos se encargara de la seguridad del vecindario de Arabia Saudita. Esto es lo que coloquialmente se conoce como el nacimiento del petrodólar. Sin embargo, ahora ese rol empezaría a jugarlo nada menos que el yuan. Primero gracias al fracking estadounidense, que rompe unilateralmente con aquel acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita al provocar la caída de la cotización petrolera, y luego con el acuerdo entre Rusia y China, siendo el primero el mayor importador de petróleo en el mundo y el segundo uno de los mayores productores. Pero eso no es todo. A medida que la Reserva Federal aún imprime dólares a mansalva para saldar las pérdidas de la serie de burbujas de activos, entre ellas la inmobiliaria, que ella misma indujo a crear e inició con sus tasas de interés artificialmente bajas y exportaba su inflación al mundo y se deshacía de sus reservas físicas de oro, China y Rusia han ido adquiriendo cuantas reservas de oro físico ha podido para respaldar, aunque sea de manera parcial, sus propias monedas y, por tanto, su comercio bilateral. Resulta difícil, pues, empezar a imaginar siquiera todas las implicaciones de este nuevo régimen internacional solamente en materia económica y geoestratégica global a partir de este hito histórico. Sin embargo, para quienes desde un inicio han entendido la importancia y verdadero rol de una moneda fuerte en una economía de crecimiento sano y sostenido, ya sea global, nacional o incluso familiar, será sin duda alguna mucho menos difícil. Hoy en día, con la nueva operativa ilimitada, o llamada al menos ilimitada, del helicóptero del dinero de la Reserva Federal, con Powell como su máximo titular, no está dicho que el mayor programa de monetización de deuda de la historia vaya a terminar inmediatamente en inflación y por tanto el mundo lo termine desechando. Paradójicamente, mientras más dólares imprime la Reserva Federal, más demanda global hay por el dólar y más se fortalece. Parece una contradicción, pero no es por esta sencilla operativa en sí misma. Sucede que el resto de los principales bancos centrales alrededor del mundo, como el Banco Central de China, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra, pretenden competir con la Reserva Federal haciendo exactamente lo mismo, devaluando a toda máquina porque le temen a la apreciación de sus propias monedas. Pero ninguna de estas monedas es comparativamente depósito de valor ni tiene el estatus de moneda internacional de reserva, aunque contra eso trabajen China y Rusia desde hace mucho, aunque todavía sin éxito. Sus sistemas institucionales para generar riqueza no son comparables de ninguna manera al de Estados Unidos. Al menos por ahora, la demanda global por dólares para cubrirse del riesgo de moneda local va en aumento. Entonces, si de tanto imprimir billetes contra la deuda que Estados Unidos emite a niveles históricos lleva al dólar a su fin, que eventualmente sucederá por lógica, al menos no sucederá hoy mismo. Por tanto, aunque la Reserva Federal imprima a toda máquina y el resto de bancos centrales provoquen el incremento de su demanda, no habrá teoría conspiranoica alguna
que aguante la idea de que el virus lleve a China a reemplazar a Estados Unidos como primera e indisputable potencia. Y finalmente, para que primero China alcance la posibilidad de ser la primera potencia y además se sostenga como tal a muy largo plazo, tendrá que hacerlo a cambio de ofrecer la posibilidad a los inversores del mundo de generar riqueza de la misma manera y medida que Estados Unidos. Y para lograrlo, lo mínimo indispensable que necesita China es el marco institucional que tiene Estados Unidos, único en el mundo y la historia, o la Constitución que reconoce y respeta los derechos individuales de propiedad privada de sus ciudadanos, asunto sobre el que China no sospecha. A principios de marzo, el petróleo, que ya estaba siendo castigado antes de la crisis del coronavirus, terminó por sumarse al concierto de extrema volatilidad global, pero es importante destacar que lo hizo mientras la economía global todavía crecía a ritmos importantes gracias a los programas masivos de estímulo, tanto monetario como fiscal, que sostenían la demanda desde las caídas bursátiles durante toda la segunda mitad de 2019, aunque los efectos de estos sobre la economía global definitivamente han agravado el escenario, como ya se apuntó. Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que la caída de entre 5 y 6 de marzo se tradujo en el mayor desplome del precio del petróleo desde 1991 alrededor de la Guerra del Golfo. Fue la falta de acuerdo entre la OPEP, fundamentalmente de Arabia Saudita, y Rusia en su intento por recortar la oferta y así compensar la caída de la demanda por la pandemia, pues Rusia iba a cargar con la mayoría de las pérdidas por recorte de producción en un entorno en el que ni Irak ni Irán están participando en dichos recortes. Los recortes de la OPEP de 1,7 millones de barriles por día, además de la disrupción de varios países petroleros por riesgos geopolíticos, no han logrado el objetivo de incrementar el precio del petróleo, sino que han llevado a una pérdida de la cuota de mercado muy importante. Es más, esta caída no ilustra otra cosa más que la pérdida de cuota de mercado de la OPEP, que supone una cuota de producción mundial de no más del 40% frente a una oferta global más diversificada y con mayor capacidad de sustitución. No obstante, el crecimiento de la economía global depende cada vez menos de las materias primas, donde el mercado mundial depende apenas de un 30% de la producción de petróleo de la OPEP, y siendo que el mayor importador ya no es Estados Unidos, pues el fracking está funcionando de manera muy importante. Además que hoy, a diferencia de hace por ejemplo 10 o 15 años atrás, los productores tienen mayor capacidad de adaptarse a precios bajos. Lo que sucedió con la reciente caída del precio del petróleo de marzo, del West Texas el precio del petróleo de West Texas Intermediate ya marcaba su peor año desde 2003 pasado 20 de abril, y se pensaba que podía seguir cayendo incluso por debajo de los $20. Aunque de acuerdo con una encuesta realizada por The Wall Street Journal a 11 bancos de inversión a fines de marzo, se preveía que el precio del petróleo de West Texas Intermediate podía alcanzar alrededor de los $34 en lo que restaba de 2020. Finalmente, con el petróleo hoy nuevamente alrededor de los $20, la pregunta es, ¿constituye un buen activo de inversión? Definitivamente, aunque siempre y cuando se lo haga con un horizonte conservador y de largo plazo, pues se considera que el momento actual constituye la tercera mejor oportunidad que ha habido al menos desde 1970 para invertir en petróleo y que hace que se convierta en uno de los mejores activos de inversión para al menos los próximos 10 años.